Si alguna vez has dibujado, seguro conoces el grafito, pero ¿sabías que su uso va mucho más allá de los lápices? Se encuentran incluso en el núcleo de las centrales nucleares. Hoy en día su mayor demanda viene para la construcción de las baterías de litio, esas mismas que hacen funcionar los autos eléctricos. Y aquí es donde el grafito se ha convertido en una pieza clave dentro de la batalla geopolítica entre China y Estados Unidos. China tiene el dominio mayoritario del grafito, posee las mayores reservas del mundo y por lo tanto puede producir baterías más baratas, dándole una ventaja enorme en el mercado de autos eléctricos. Para contrarrestarlo, Estados Unidos apoyó a una empresa australiana para explotar una mina de grafito en Mozambique. El resultado, un desastre. China bajó los precios, las empresas estadounidenses siguieron comprándole a los chinos y la mina operaba perdida. Además, las protestas de los campesinos locales afectaron la producción, debilitando aún más el proyecto. Los minerales estratégicos como el grafito, el níquel, el litio y el cobalto son esenciales para la tecnología moderna, y la desesperación de los gringos por asegurarlos se refleja en sus acuerdos desiguales con Ucrania. China no solo tiene el monopolio del grafito, sino también de su procesamiento, y los intentos de Estados Unidos por financiar empresas que compitan han fracasado. En esta guerra de recursos, China sigue siendo la jugadora con ventaja. ¿Podrá Estados Unidos cambiar el juego? En 1938, los físicos alemanes Otto Hahn y Fritz Strassmann lograron la fusión nuclear del uranio 235. Con este hallazgo se inició la carrera nuclear. Por un lado, los gringos con el famoso proyecto Manhattan, pero también los alemanes con el proyecto Uranio. Acabada la guerra, se crearon las primeras centrales de energía nuclear, las cuales funcionaban con uranio, pero ese monopolio de uranio parece acabarse. En los años 60, el físico estadounidense Alvin Weinberg propuso una idea revolucionaria: reactores de sales fundidas de torio. El truco, convertir el torio 232 en uranio 233, usando sales fundidas. No se entrará en tecnicismos. Lo importante es que esto abrió la puerta a muchos países con grandes reservas de torio, para que puedan generar su propia energía nuclear, depender del uranio extranjero. Y uno de esos países es China. Resulta que los chinos descubrieron que tenían mucho más torio que uranio, así que no dudaron en apostar por esta tecnología. Empezaron a construir reactores de sales fundidas y hace poco encontraron una reserva gigante de torio, lo suficiente para abastecer al país con energía durante 60.000 años. Así China podría convertirse en la primera nación en el mundo en funcionar al 100% con energía nuclear. Parecía que después de desastres como Chernobyl, Three Mile Island y Fukushima, la energía nuclear había quedado en el pasado, pero no, está regresando, y esta vez de la mano del Partido Comunista Chino, que está redoblando esfuerzos para convertirla en la base de su futuro energético. La cuestión de Rusia con Ucrania se ha vuelto para muchos políticos en una falsa dicotomía. Querer el armisticio es ser parte del tándem Trump-Putin, como si fuera la única alternativa. Los términos de la paz han cambiado a lo largo del conflicto. Tras la falla en tomar Kiev, Putin en 2022 vio que la guerra era más compleja, así que era capaz de llegar a un acuerdo más amable ante Kiev. Bajo la negociación de Turquía, China propuso 12 puntos. En ninguno hablan de regalar el 50% de sus recursos a un pueblo extranjero. Por el contrario, se hace hincapié en la soberanía de las naciones y de dar soluciones a discursos e instituciones de antaño que han causado este conflicto. No falta el genio que diga, pero China, ¿qué ha logrado en temas de paz? Bueno, quién sabe en qué hueco estarán metidos. Y acá viene la opinión impopular. Zelensky tiene a un Trump que quiere tomar sus tierras a perpetuidad, a unos europeos que desean perpetuar la guerra y cuyas empresas solo se valorizan más en el mercado. Occidente ha fallado a Ucrania. La solución se encuentra al otro lado, en Oriente, con China. Zelensky organizó un armisticio con China, enfatizando la importancia de una tierra en paz para el proyecto de la Franja y la Ruta de China. ¿Es eso? ¿O venderle las tierras a perpetuidad a Trump? ¿O darle el gusto a los europeos a que Ucrania siga siendo un coliseo romano, en donde solamente hay muerte y caos? Después del desastre en la Casa Blanca, Zelensky corrió para Inglaterra a verse con el primer ministro y desde allí reunirse con otros líderes europeos, los cuales llamaron a reunirse una coalición, la coalición de los dispuestos. Qué nombre tan lindo, pero que tan poco original, porque es el mismo nombre que tenía la coalición que invadió Irak en el 2003. En 2001, Estados Unidos comienza su lucha contra el terror. Aprovecha la ventana de oportunidad para sacar adversarios del camino, entre esos Irak, y ahí la acusó de la mentira más grande en la historia: tener armas de destrucción masiva y tener alianzas con Al-Qaeda. Ambas cosas nunca se pudieron demostrar. Como los gringos no pudieron convencer a los demás países del Consejo de Seguridad de la ONU, armaron un rancho aparte. Convencieron a otros países de mandar tropas y plata. Escuchar que la coalición de los dispuestos ha vuelto causa rabia en algunos pueblos. El caso español es un claro ejemplo de esto. Ya han llamado a marchas para la paz, las cuales ya han comenzado a decir que son financiadas por el Kremlin, como si los españoles no tuvieran motivos para preocuparse otra vez. Cuando su presidente José María Aznar se vendió a George Bush para invadir Irak sin pasar por el Parlamento español, no solo le costó recursos y vida de soldados, sino que causó terror también en España. Los atentados del 2004 es un ejemplo del miedo de los españoles. Al-Qaeda no perdonaba a España por su participación y los españoles sufrieron las consecuencias de las decisiones de sus políticos. El día de ayer el presidente Gustavo Petro ha dicho que, en caso de que se archive su reforma laboral, convocará una consulta popular. ¿Cómo es el proceso de las consultas populares en Colombia? El trámite comienza con la petición formal del presidente, petición que debe llevar la firma de
todos sus ministros al Senado con las preguntas y las justificaciones de estas preguntas. Acá la Cámara de Representantes no tiene nada que ver. El Senado tiene un plazo máximo de 20 días para analizar y pronunciarse sobre la conveniencia de dicha consulta. Si el Senado aprueba la consulta, esta deberá realizarse en un plazo máximo de 3 meses a partir de la fecha de la decisión. Si el Senado no responde, se toma la fecha límite de su respuesta como punto de partida, que cuenta 3 meses para organizar dicha consulta. Se pueden consultar decisiones de trascendencia nacional con preguntas claras de sí y no. No existe un límite estipulado de cuántas preguntas se puede hacer a la ciudadanía. Ahora, para que la consulta sea válida se necesita la participación de al menos una tercera parte del censo electoral y que la opción ganadora, ya sea sí o no, obtenga más de la mitad de los votos válidos. Su decisión se acata y dependiendo de lo que el pueblo decida aceptar, pasará por otros trámites que ya sea la normativa para que lo estipulado en la pregunta se materialice en una forma legal.